En esta semana he estado yo hablando o estaba leyendo sobre las 3 cartas de Juan escritas por él, en el cual él me ha dado mucha alegría, me ha dado mucha satisfacción, ha llenado mi corazón, porque en estas 3 cartas él habla siempre, nos habla y nos dice con cariño, nos dice hijitos míos, nos dice que te vaya bien, que Dios es bueno, que siempre vamos a estar y vivir gozosos, porque Dios así nos quiere ver en esas situaciones. Eso ha alegrado mi corazón. Y por eso es que yo he puesto una escritura que está en 3 de Juan, en el capítulo 2, que dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quisiera que subraye en su vida, que diga que tengas salud. Porque Dios, en su anhelo de que nosotros vivamos en una forma hermosa, en una forma y en un ambiente de calidad, en algo que nosotros tenemos que disfrutar, es primero Dios quiere que tengamos salud. Obviamente, anteriormente habla de la prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que vivimos. Y termina diciendo, así como prospera tu alma. O sea, quiere un bienestar, quiere que nosotros siempre seamos prosperados espiritualmente y que nosotros nos acercamos siempre a nuestro Señor. Como vemos claramente, la crisis no es algo anormal. La crisis existe, obviamente. No podemos decir que la crisis no existe porque hay. Hemos pasado tiempos difíciles de crisis del país. A veces pasamos crisis financieras, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de la crisis de salud física. Obviamente, pero viene una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para salir de la crisis? Obviamente tenemos que reconocer que las crisis existen y que vienen a través de diferentes formas. Y en este caso, de la salud. Humanamente a veces no entendemos o no comprendemos por qué viene la crisis. Pero si nosotros, llegados a la palabra de Dios, miramos de que Dios nos da las crisis o permite que las crisis entren a nuestras vidas, pero tiene algo importante, que Dios nos da la salida o nos da la solución, especialmente en las crisis de enfermedad. Como hijos de Dios, reconocemos que tenemos un Padre Celestial, que al permitirnos tener una crisis de enfermedad, también nos permite salir de esa crisis. Pero nos permite salir de esa crisis en una forma sana, en una forma correcta, para poder nosotros extendernos primeramente a Dios, después a la familia y después una congregación, una unidad en el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a vivir en salubridad, que nuestro cuerpo esté siempre sano. Obviamente la crisis es real. No podemos negarla. Pero así como es real y no la podemos negar, nosotros tenemos un creador, nosotros tenemos un benefactor, nosotros tenemos alguien que nos cuida y nos protege. Si nosotros cogemos la crisis y quiero resolverla con mi misma capacidad, no lo vamos a hacer. Tenemos que pedir la cobertura de Dios a través de nuestras vidas para que podamos salir de esas crisis. Solo Cristo Jesús nos hará dar el tiempo de salida de la crisis.
Dios quiere que aprendamos a salir de estos obstáculos de las crisis. Así como Dios quiere que aprendamos, nosotros tenemos que tomar actitudes en las cuales nos lleven a salir de la crisis. No debemos vivir desesperados, no debemos vivir atolondrados, no debemos vivir bajo la influencia de esa crisis que nos hace daño. Tenemos que saber que si yo pongo mi crisis, mi vida y mi corazón delante de Dios, Dios es el que va a trabajar, Dios es el que nos va a usar, Dios es el que va a levantar la crisis y nos va a dar sanidad en la enfermedad que nosotros estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, mis hermanos. Porque Dios es bueno y nos ama profundamente. Es como cuando nosotros amamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, no queremos que nada les pase. Así Dios nos ama a cada uno de nosotros. Vamos a mirar lo que con nosotros tenemos que hacer y lo que Dios dijo a través de su palabra para que nosotros entendamos con claridad lo que debemos hacer. Éxodo 15:26 dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, aceptar, oír sus mandamientos, guardar todos sus estatutos. Y cuando nosotros guardamos, cumplimos los mandamientos y guardamos sus estatutos, ahí viene la bendición de Dios. Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos sanos. Lamentablemente vamos a mirar más adelante por qué nos enfermamos. ¿Cuál es la situación en la cual nosotros estamos? Dios quiere que salgamos de estos obstáculos. No te quedes pensando qué va a pasar con mi enfermedad. ¿Cuándo llegaré a ser sano? ¿Cuánta plata me va a costar esta enfermedad? Tenemos la palabra de Dios que Él dice que se va a hacer cargo de todas nuestras enfermedades. Lo que pide es obediencia, sacrificio, dedicación, y nosotros viviremos en buena salud. Nunca pienses en la suerte. Muchas veces decimos, es que qué suerte que tiene, ve que nunca se enferma. Qué suerte que tiene, dice que si así se ha enfermado, pero Dios le está dando los medicamentos. Miren, cuando nosotros hablamos de la suerte, estamos hablando de que la suerte es más grande que Dios, y eso no es. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando hablamos de la suerte, solamente es un pretexto de los fracasados. Todas aquellas personas que han fracasado piensan en la suerte, piensan en sacarse algo, piensan en hacer muchas cosas. Dios no quiere que nosotros actuemos como fracasados. 3 cosas que nosotros debemos tener. 3 cosas que debes tener presente. Número 1, toda crisis y toda prueba siempre tiene su fin. Por lo tanto, no te desesperes. Dios te dará la paciencia, la fuerza de voluntad para soportar las pruebas que vienen a través de las enfermedades. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: la prueba que tú estás pasando no es de otro mundo. Recuerda siempre que Dios no dejará que pases por prueba que no puedas soportar. Así que confía, porque Él te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces nosotros tenemos y sabemos que tiene su tiempo de duración. Pero el tiempo de duración que tienes o que le das es basado a cómo está tu fe. ¿Qué vas a hacer para que Dios te sane inmediatamente?
¿O solamente vas a confiar en que las situaciones o las medicinas te van a hacer bien? No, tenemos que siempre confiar en Dios para que Dios nos ayude a salir de estas pruebas. B, cada crisis produce gente capaz de superarla. ¿Cuántos podemos superar las crisis? La superación de las crisis está basada en la fe y confianza que tengas de Dios. Solo Dios nos da la sabiduría, solo Dios nos da la fuerza, solo Dios nos da la energía para salir de estas pruebas. Porque Dios nos da pruebas. Yo recuerdo, por ejemplo, las pruebas que pasaba el apóstol Pablo. Encarcelado, humillado. Pero él nunca perdió la alegría de vivir, ni el gozo de vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos y podamos decir con toda claridad y con toda fuerza, porque Dios nos ha dado esa fuerza, poder decir lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú estás con Dios, tú vas a tener la fe y la certeza y la fuerza para seguir siempre adelante. C, la crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema. Muchas veces vemos el problema como inmenso, que no podemos encontrar la solución. Mira, el problema está de acuerdo a tu fe. Si tu fe es mucho más grande que el problema va a ser insignificante. Pero si no tienes fe en Dios, el problema va a ser inmenso. Tú escoges. Tú miras. ¿Qué vas a hacer para salir de ese problema? Humanamente a veces no podemos salir del problema, pero Dios, a través de tu plegaria y de tu fe, puede encontrar la solución mucho más rápido. Santiago 1, capítulo 2 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeras en diversas pruebas. Vuelvo a la etapa del apóstol Pablo. A él no le importó estar encadenado, a él no le importó estar preso. Nunca perdió el gozo de vivir en la presencia de él. Nunca se le vio triste, nunca se le vio pensativo, nunca se le vio agobiado. Al contrario, él celebraba, cantaba, anunciaba las buenas nuevas de nuestro Cristo Salvador. Así es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa que cayéramos en una prueba, sabemos que Cristo Jesús nos levanta de esa prueba y nos da la sanidad absoluta que nosotros estamos buscando. ¿Por qué dice Dios eso? Nosotros no somos dueños de nada, inclusive de nuestro cuerpo. Porque como somos trinos, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu nos dio el Señor, el alma es nuestra y el cuerpo es de la tierra. Entonces el cuerpo no es nuestro. Por eso es que nosotros, el cuerpo es solamente prestadito. Y por eso es que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo y de las cosas que Dios nos ha dado. Cuando somos buenos mayordomos, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra salud para estar aptos para desarrollar nuestros dones y talentos. La crisis siempre está y quiere hacernos daño. Y la palabra de Dios de 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Miren, el cuerpo es de Dios y no es nuestro. Si nosotros entendemos que mi cuerpo no es mío, tengo que cuidarlo bien. Porque si no le cuido, se va a deteriorar. Es como cuando tú tienes un carro y no le das mantenimiento, el carro se va a dañar.
Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos hasta de nuestro cuerpo. La salud es una bendición y hay varias personas que no aprecian la salud y se desmandan, hacen cosas indebidas, no comen sanamente, no cuidan su cuerpo en una higiene personal, en hacer ejercicios. Están solamente, y por eso es que viene a través de la mala salud, a través de la mala alimentación, uno se hace mucho más gordo y no tiene las habilidades para poder desarrollar lo que nosotros tenemos. Cualquier cosa que disminuya la salud física no te dará la libertad y la fuerza de voluntad para hacer y cumplir con el propósito que Dios te ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a ser un evangelista de la palabra de Dios. Pero si no tienes la actitud y la fuerza de voluntad para ir y hacer discípulos a todas las naciones, es porque no tienes la vitalidad. Tu cuerpo está desganado, tu cuerpo está débil, tu cuerpo está faltándole vitaminas. Y la mejor vitamina es el acercamiento a Dios. La oración y todo lo que incurre en que nuestro Dios esté siempre presente. Ahora, ¿qué debemos hacer? La primera, mantenernos físicamente saludables. El mantenerse físicamente saludables es cuidar nuestro cuerpo detalladamente. En todas las cosas que anteriormente les dije, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Primero, ¿por qué? Porque podemos servirle mejor. Cuando estamos con buena salud, le podemos servir a Dios, a nuestra familia y a nuestro trabajo con toda la capacidad y energía que Dios nos ha dado. Porque no podemos servirle a Dios con un cuerpo enfermo. No podemos servir a nuestra familia si nos faltan las fuerzas. No podemos desarrollar bien mi trabajo porque soy débil. Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo como Dios nos está mandando a hacerlo. Y ahora viene una pregunta: ¿por qué tenemos que mantener nuestro cuerpo saludables? Porque tenemos que ser aptos en la presencia de nuestro Dios. Ahora veamos los beneficios que nos da la salud. Los beneficios que nos da la salud vamos a detallarlos a continuación. Somos mejores cristianos. Debido a tanta demanda que existe y persecución que tenemos, necesitamos la fe, la esperanza y el vigor de nuestras energías para poder salir adelante. Somos perseguidos, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero Dios quiere que nosotros aprendamos en fe en Dios a vivir y a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores en todo sentido, para poder ser y ayudarnos los unos a los otros. Otra de las cosas que da beneficio en la buena salud es nos sentimos mejor para cumplir con el llamado. ¿Cuántos han sentido un llamado en la iglesia? Cuando estamos llenos de salud y con energía, podemos cumplir el llamado y el propósito por el cual Dios vino a través de su palabra en nuestra vida. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito. Los que no tienen un llamado, los que no tienen un propósito es porque no lo han buscado de Dios. Pero la primera regla que tú debes tener es cumplir con el propósito y el llamado al cual Dios quiere que yo trabaje, al cual quiere que Dios que me guíe para poder ayudar a los otros, ayudar a mi familia y ayudarme a mí mismo.
Ese es el llamado que nosotros debemos tener, ser mejores y buenos cristianos. Cuando mantenemos nuestros cuerpos sanos, nos sentimos bien y tenemos entusiasmo por nuestro trabajo. Lo hacemos con mejor calidad y siempre estamos buscando lo que Dios nos quiere dar. Otra de las cosas, podemos proveer para nuestra familia. Todos los que somos padres de familia, que tenemos que proveer a nuestras casas, la salud es un impedimento para que tú puedas trabajar a conciencia. Los que no tienen un propósito es porque no lo han buscado de Dios. Pero la primera regla que tú debes tener es cumplir con el propósito y el llamado al cual Dios quiere que yo trabaje, al cual quiere que Dios que me guíe para poder ayudar a los otros, ayudar a mi familia y ayudarme a mí mismo. Ese es el llamado que nosotros debemos tener, ser mejores y buenos cristianos. Cuando mantenemos nuestros cuerpos sanos, nos sentimos bien y tenemos entusiasmo por nuestro trabajo. Lo hacemos con mejor calidad y siempre estamos buscando lo que Dios nos quiere dar. Otra de las cosas, podemos proveer para nuestra familia. Todos los que somos padres de familia, que tenemos que proveer a nuestras casas, la salud es un impedimento para que tú puedas trabajar a conciencia y llevar la provisión a tu casa. Si estamos sanos, robustos, tenemos las posibilidades de proveer para nuestra familia. Con nuestra salud mental podemos buscar mejores horizontes. Podemos buscar y ser mejores empresarios, podemos buscar y ser mejores trabajadores para que la remuneración también sea mucho más buena. Pero para eso tengo que ser un buen trabajador. ¿Cuántas veces ha pasado de que en donde tú trabajas ya comienzan a decepcionarte porque solo enfermo pasas? La empresa o la industria en la que tú trabajas necesita que se cumpla con su horario, necesita que cumplas con tu misión, necesita que cumplas con la tarea encomendada. Pero si no tienes buena salud y estás toda vez faltando, obviamente que no vas a cumplir con el propósito y con la calidad de trabajo que Dios permite. Un llamado a cumplir con el trabajo. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, buenos trabajadores para que Dios nos ayude. Jehová lo guardará sobre el lecho del dolor, hablará toda su cama y de su enfermedad, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos buscando que Dios obre en nuestras vidas, tenemos la confianza de que Dios siempre estará guardando nuestro lecho. Tenemos la confianza y la fe que Dios nos estará proveyendo para todo lo necesario. En la antigüedad, mis hermanos, no había tantas enfermedades como ahora. Yo recuerdo que cuando dolía la cabeza nos daban un Mejoral. O cuando teníamos un resfrío, nos daban una agüita de borraja. Cuando teníamos un dolor de estómago, nos daban un Alka-Seltzer. Y de ahí no pasaban las enfermedades. Mi abuelito sabía decir, mira, si tú estás enfermo y no sales al sol, no te vas a curar mucho. Porque mi abuelito decía que el aire fresco y el sol son los mejores antibióticos para nuestra vida. Y nosotros vivíamos bien. Claro que era diferente la alimentación, claro que era diferente la forma de vivir, no había mucha contaminación, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo al tiempo nosotros hemos ido creciendo buscando del Señor la buena sanidad para nuestras vidas. Si vemos claramente lo que dice la palabra de Dios, sabemos que nosotros entendemos que Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas. Hay 3 medidas que podemos tomar
si padecemos alguna enfermedad crónica. Número 1. Pedirle a Dios fuerzas para aguantar. Mejor se oye soportar, pero dice, la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento nos ayudará a mantener a raya la ansiedad y nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Solo Dios te dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. No confíes en el mundo ni de las cosas que te dicen. Porque cuando estás enfermo, hay muchas personas que comedidamente te dan a tomar todo. A mí me hizo bueno esto, yo hice esto, yo hice aquello, yo me tomé esto, yo comí esto. Todos somos aconsejadores de nuestra salud. Y nunca le pedimos el consejo a Dios. Abrimos nuestros oídos para escuchar lo que le hizo bien a la fulanita o al fulanito y no le pedimos consejo a Dios. Dios es dueño de nuestro cuerpo y Él sabe lo que estamos haciendo, cómo somos hechos y lo que Dios va a permitir que nos sigamos adelante. El seguir adelante significa mayor dedicación, mayor esfuerzo, mayor entendimiento para no desmayar, para no claudicar, para siempre vivir gozosamente delante del Señor. Dios quiere que nosotros aprendamos a soportar todas las cosas que vienen. La paz del Señor que supera todo entendimiento o pensamiento nos ayudará siempre a seguir adelante. Otra de las cosas es que debemos de tener una actitud positiva. La actitud positiva que nosotros debemos tener, entendemos claramente que nosotros debemos estar siempre atentos a la voluntad de Dios, confiando en Dios, en su palabra y todo lo que Él ha hecho para que nosotros podamos ser sanados. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos con Dios no solamente en los tiempos de bonanza, no solamente en los tiempos de alegría, no solamente en los tiempos que nos sobra todo. Tenemos que darle gracias a Dios hasta en la enfermedad, mis hermanos. Porque Dios trae las enfermedades para ver cómo está tu fe, en quién vas a confiar, qué vas a hacer para que Dios pueda obrar en tu vida. Necesitamos la fe y confianza en Dios nuestro Señor. Mantener una actitud positiva. ¿Qué es el mantener una actitud positiva? El no estar quejándose, es que yo estoy enfermo, es que no puedo hacer nada y estoy tan débil que no puedo. Dios quiere que tengamos una actitud pensativa. Proverbios 17:22 dice claramente, el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué palabra más clara? El corazón alegre es buena medicina. Entonces es mejor estar alegre porque sabemos que Dios va a hacer la obra y no estar triste pensando cuándo me sanaré o cuándo voy a salir de esta crisis, porque esta crisis me está matando o porque esta crisis me está llevando a la ruina. Cuando yo hablo o la palabra de Dios dice que el corazón alegre es buena medicina, yo recuerdo igualmente a las palabras de mi abuelo, que decía, mira, al mal tiempo buena cara. No te quejes, ya va a pasar, ya va a haber solución. Él no era cristiano, pero siempre estaba animándonos, siempre nos estaba impulsando, siempre nos estaba animando para que nosotros vivamos siempre en la presencia de Dios.
Portar la fe y la esperanza. La fe y la esperanza nos ayudan a ser más felices aun cuando suframos de alguna enfermedad. La fe y la esperanza nos da más confianza, nos ayudan a ser más felices aun cuando estemos enfermos. Negativamente nosotros actuamos de una manera rara. Vamos a visitar a un enfermo y entramos hasta despacito, cuidado. Y comenzamos a poner cara de triste. Comenzamos a decirle, ay, ¿cómo te ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué has hecho mal? Etcétera, etcétera. Al contrario, tienes que vivir, entrar y decirle, que Dios te bendiga, Dios te va a sanar, Dios va a estar contigo, no te quejes, Dios te va a sacar adelante. Eso es actuar en fortaleza y en fe. Porque ninguna enfermedad es para toda la vida. Ninguna enfermedad va a quitarte el gozo de vivir en la presencia del Señor. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozaos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres cosas importantes. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Por eso es que el apóstol Pablo decía, oren sin cesar, oren, acérquense a Dios, busquen la sanidad, busquen la provisión, busquen la paz, busquen la alegría, solo en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser más y estar más cerca de Dios. La Escritura nos habla claramente de que llegará el día de que no haya enfermos. En su palabra Dios dice que llegará el día de que nadie dirá estoy enfermo. Dios acabará de todas esas ataduras, de todas esas enfermedades que el mundo no ha podido erradicar. Dios gradualmente irá bajando las enfermedades y las dolencias que tenemos cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo que Dios irá bajando las dolencias que nosotros tenemos, Dios nos irá fortaleciendo mucho más y cambiará hasta nuestro semblante. La Biblia dice que su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿Cuántos quieren volver a los días de nuestra juventud? Qué linda juventud, ¿no? Cuando vivíamos haciendo todo, no importaba la lluvia, el descanso, el polvo, la sed, el sol, no hacía falta porque estábamos fuertes. Ahora con el peso de los años ya tenemos que cuidarnos de algunas cositas. Pero no por eso vamos a decaer o vamos a tener un exceso de cuidado de las cosas que nos pueden estar pasando. Hay algo importante que nosotros tenemos que aprender. Dios nunca está en contra de las plantas medicinales y los ungüentos. Así como no está en contra de la medicina ni de los médicos. Por algo Dios puso la naturaleza, los ungüentos para nosotros poderlos usar, igual que los médicos y sus medicinas para poder sanar nuestras enfermedades. Porque si no, Dios no hubiese permitido que hayan médicos y medicinas. Dios permitió para que tú puedas tener la medicina exacta para tu dolencia. Así como antes mi abuelo decía que el aire y el sol son los mejores antibióticos. Esa época ya pasó. Ahora hay antibióticos que te dan mejor salud, que quitan las inflamaciones de tu cuerpo para que tú puedas vivir en una vida sana y robusta. La Biblia no aprueba la búsqueda de la salud a cualquier precio.
La Biblia no aprueba las curaciones relacionadas con las prácticas espiritistas. Eso no es de Dios, mis hermanos. Eso no es de Dios y por lo tanto tenemos que aprender a manejarnos de la manera más sensata, buscando atención médica inmediata para que nos puedan recetar unos antibióticos o lo necesario para vivir. Nunca te metas en curaciones espiritistas. Eso no es de Dios, mi hermano. Dios nos da el poder para poder vivir sin enfermedad. El poder de Dios en mi enfermedad. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sanar todas las enfermedades? Eso es cuando nosotros tenemos fe y confianza en Él. Cuando nosotros buscamos que la enfermedad sea muy ligera en nuestras vidas. Claro que vivimos en un mundo lleno de problemas, de enfermedades, pero Dios quiere sacarnos de todas ellas. El apóstol Juan, en el capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, por lo tanto, no pierdas la paz. No pierdas la tranquilidad. Vive en la presencia de Dios con gozo y en alegría, porque Dios tiene preocupación y tiene cuidado sobre todas nuestras enfermedades. Bendiciones en medio de mi enfermedad. Mire, las enfermedades nos llevan a ser agradecidos. No solamente tenemos que ser agradecidos cuando nos va bien en todo, cuando estamos en cuerpo sano. Tenemos que ser agradecidos con Dios que nos ha traído enfermedad. ¿Saben por qué? Porque nos da madurez. Porque nos da la claridad de que nosotros debemos ser cuidadosos de nuestro cuerpo para no volvernos a enfermar. Por eso es que Dios tiene cuidado y nosotros debemos ser agradecidos con la dolencia que estamos pasando. Tenemos que ser agradecidos de la dolencia que estamos pasando porque Dios nos permitió que eso nos pase. Pero así como permitió que nos pase, Él mismo nos va a dar la salida para poder ser enfermos. Otra de las cosas, he aprendido a no poner mis ojos en las cosas de este mundo. Cuando ponemos los ojos en las cosas de este mundo, estamos totalmente equivocados. Porque todas las cosas de este mundo se acaban, mis hermanos. Tenemos que tener los ojos puestos en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, porque esas son eternas. Dios siempre va a estar mirando dónde está tu corazón y en quién estás confiando. En 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 al 8 dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos estamos dispuestos a poner nuestros ojos en las cosas eternas? Si tú pones tu vista, tus ojos en las cosas eternas, nada ni nadie podrá contra ti.
Nuestra familia ha tenido una mayor unidad. Las enfermedades llevan a la unidad de la familia. Ahí es cuando no le he ido a visitar tiempos a mi tío o a mi tía o a mi primo o a mi abuelo, pero cuando esté enfermo todos nos unimos. Y comenzamos a pensar y a decir, mira, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo estamos atentos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos nos ponemos de acuerdo. Pero todos pueden ponerse de acuerdo en todas las circunstancias que son temporales. Pero nadie habla que la sanidad viene de Dios. Siempre estamos buscando las cosas que se ven. No estamos buscando las cosas eternas. No estamos pensando y fortalecidos y confiados en que la sanidad viene de lo alto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ayudar a ser animados, a vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. He aprendido a decir no. En medio de mi enfermedad he aprendido a ser prudente y a decir no a aquellas cosas que no podrán mejorar y así honrar a Dios a través de nuestro cuidado del cuerpo. Tenemos que aprender a decir no. Cuando vengan con ciertas cosas que nos piden o nos animan a tomar, a cosas que no están dentro de la palabra de Dios, aprende a decir no. Porque muchas veces viene una persona hecha el comedido, vamos, te llevo a Santo Domingo. Has de estar brujeado. Aprendamos a decir no. Vivimos en la presencia de Dios, amparados con su palabra. Y eso nos anima y nos refuerza para decir no a todas esas cosas espiritistas. Dios quiere que nosotros seamos claros, precisos y concisos. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual es de Dios? ¿Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El versículo anterior que habíamos leído. Y por último, he aprendido a depender totalmente de Dios. ¿Cuántos dependemos totalmente de Dios? Levante su mano. Dígale gracias, Señor, porque solo dependo de ti. En mi dificultad, Dios nos lleva a tener paciencia, nos lleva a tener constancia en su palabra y a vivir cada tiempo, cada momento, reconociendo que Él es nuestro sanador. La Biblia dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Qué clara que es la palabra de Dios. Separadas de mí nada podemos hacer. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Él es nuestro sanador. Él nos dio la vida y Él sabe todo lo que necesitamos. A veces necesitamos de una operación, a veces necesitamos de una intervención, pero Dios sabe y tiene control de todo lo que nosotros necesitamos. Pongámonos de pies, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Que, Señor, tú nos has ayudado a mirar con claridad lo que nosotros tenemos que hacer para salir de las crisis de enfermedad. Porque confiamos en ti, Señor, porque sabemos que solo tú, Señor, traerás alivio a nuestras vidas, que solo tú, Señor, nos darás aliento de vida para salir siempre gozosos de las cosas de la enfermedad que nos han atacado. Señor Jesús, en ti confiamos.
En ti deposito mi vida, mi cuerpo, mis pensamientos, Señor, para que tú obres en medio de todos ellos. Ya no quiero, Señor, vivir en este mundo. Yo quiero vivir en las cosas celestiales que tú nos tienes. Porque tú dices, Señor, donde hay la llenura del Espíritu Santo, ahí hay sanidad. Por eso pido a mi Dios la llenura del Espíritu Santo en mi hogar. Pido la llenura del Espíritu Santo en mi trabajo y por donde quiera que yo esté. Porque solo la llenura del Espíritu Santo me dará la confianza y la seguridad de vivir bajo tu palabra, bajo tu protección. Señor, gracias por los tiempos difíciles que hemos podido vivir. Gracias, Señor, por aquella enfermedad que tuve, pero eso me dio la fortaleza, me dio la claridad para yo salir adelante. Porque tú me sanaste, Señor. Porque tú cambiaste, Señor, esa tristeza en alegría. Y yo quiero vivir en tu presencia, Señor. Echamos fuera, Señor, toda enfermedad que esté afligiendo a mis hermanos. Echo fuera toda enfermedad y declaro sanidad a todo su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.